Silas jamás creyó en fantasmas. Había cruzado desiertos donde el sol quemaba hasta los pensamientos. Había sobrevivido tormentas que arrancaban árboles de raíz, y había pasado noches enteras con el aullido de los coyotes como única compañía. Pero aquella primera noche en su cabaña, después de 3 semanas arreando ganado bajo un cielo implacable, escuchó algo que lo hizo dudar de todo lo que sabía. Fue apenas un susurro, un roce tan leve que podría haber sido el viento colándose entre las tablas viejas del piso. Silas abrió los ojos en la oscuridad, el corazón golpeándole el pecho como un caballo desbocado. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, esperando, pero el silencio regresó, espeso como la noche misma, y él se convenció de que la fatiga le estaba jugando trucos. Demasiados días sin dormir bien, murmuró para sí mismo, girándose en el catre. La segunda noche, el ruido volvió. Esta vez no fue un susurro, fue el crujido inconfundible de madera bajo peso humano. Silas se incorporó de golpe, la mano buscando instintivamente el rifle junto a su cama. El sonido venía de abajo, del sótano donde guardaba provisiones para el invierno. Alguien, o algo, estaba ahí. No se pueden perder lo que viene. Si aún no están suscritos, este es el momento. Denle al botón, activen la campanita y déjenos en los comentarios desde qué parte del mundo nos están escuchando. Nos hace muy felices saber que están ahí. Silas esperó, el rifle firme entre sus manos callosas. Los minutos pasaron como horas. El crujido no se repitió. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana, bajó el arma y soltó un largo suspiro. Quizás era un animal, un mapache, tal vez, o una zarigüeya buscando refugio del frío que empezaba a morder las noches del territorio, pero no bajó al sótano. Algo en su instinto, ese sexto sentido que lo había mantenido vivo tantos años en tierras salvajes, le decía que esperara. La tercera noche cambió todo. Silas no había podido dormir. Se sentó en la vieja mecedora junto a la ventana, mirando la luna llena derramar su luz plateada sobre las praderas infinitas. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia sangre corriendo por las venas. Y entonces, justo cuando sus párpados comenzaban a pesar, lo oyó. Un murmullo. Voces. 2 voces distintas, suaves como el aleteo de un colibrí, hablando en un idioma que él no comprendía pero que reconoció de inmediato. Era apache. Había convivido lo suficiente con las tribus de la región para distinguir esa cadencia, esas consonantes que parecían talladas en piedra antigua. El corazón de Silas se detuvo por un instante. No eran fantasmas, eran personas, personas vivas, escondidas bajo su propia casa. Su primer impulso fue bajar de inmediato, enfrentar a los intrusos, exigir explicaciones. Pero la razón lo detuvo. Si hubieran querido hacerle daño, habían tenido 3 noches para intentarlo. 3 noches donde él había dormido vulnerable, sin sospechar nada. Y no lo habían hecho. Eso significaba algo. Silas pasó el resto de la noche en vela, pensando, ¿quiénes eran? ¿Por qué se escondían? ¿Qué los había llevado a refugiarse en el sótano de un extraño? Las preguntas daban vueltas en su cabeza como hojas en un remolino. Cuando el sol comenzó a pintar el horizonte de naranja y rosa, Silas tomó una decisión. No los enfrentaría con un arma, no llamaría al sheriff del pueblo, no haría nada de lo que la mayoría de los hombres en su situación harían. Esperaría una noche más, y luego bajaría a ese sótano, pero no como un cazador buscando presa. Bajaría como un hombre buscando respuestas. Se levantó de la mecedora, los huesos protestando después de tantas horas sin moverse. Caminó hasta la cocina y puso a hervir agua para el café. Mientras el aroma llenaba la cabaña, sus ojos se posaron en la trampilla del sótano, esa puerta de madera gastada que había ignorado durante meses. Una noche más, se dijo en voz alta, como si necesitara escuchar las palabras para creerlas. No sabía que esa decisión, ese simple acto de esperar en lugar de actuar,
Cambiaría su vida para siempre. No sabía que bajo esas tablas viejas había una historia de supervivencia que haría palidecer cualquiera de sus propias aventuras. Solo sabía una cosa, que el desierto le había enseñado a respetar los misterios, a no forzar las respuestas, a dejar que la verdad llegara a su propio tiempo. Y la verdad estaba a punto de llegar. Mañana sería la cuarta noche. La cuarta noche llegó con una luna tan brillante que parecía de día. Silas había pasado las horas anteriores preparándose, aunque no sabía exactamente para qué. Limpió la lámpara de aceite hasta que el vidrio brilló como cristal. Preparó una olla de frijoles, más de lo que un hombre solo podría comer, y dejó su rifle en el rincón más alejado de la cabaña. Si iba a hacer esto, lo haría desarmado. Lo haría como un hombre que busca entender, no como uno que busca destruir. Cuando la noche cayó como un manto sobre la pradera, Silas encendió la lámpara. La llama tembló un momento antes de estabilizarse, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera. Se acercó a la trampilla del sótano con pasos lentos, deliberados, sintiendo el peso de cada decisión que lo había llevado hasta ese momento. Se arrodilló junto a la puerta, y antes de abrirla habló en voz alta. «Voy a bajar», dijo, su voz firme, pero sin amenaza. «No llevo armas, solo quiero hablar». No hubo respuesta, solo el silencio espeso de la noche. Silas levantó la trampilla. Las bisagras oxidadas protestaron con un quejido que resonó en toda la cabaña. Debajo, la oscuridad era absoluta, tan densa que parecía tener sustancia propia. Bajó la lámpara primero, iluminando los escalones de madera que descendían hacia lo desconocido. Cada peldaño crujía bajo su peso. 1, 2, 3. El aire se volvía más frío con cada paso, más húmedo, cargado con el olor de tierra y tiempo. 4, 5, 6 escalones, y sus botas tocaron el suelo de tierra apisonada del sótano. Levantó la lámpara, y la luz se expandió por el pequeño espacio. Y entonces las vio. En el rincón más alejado, dos figuras se apretaban una contra la otra como si intentaran fusionarse con las sombras. Dos mujeres jóvenes, sus ojos oscuros brillando con el reflejo de la llama, enormes de miedo, pero también de algo más, determinación, la voluntad de sobrevivir que Silas había visto en los ojos de animales acorralados. Pero ellas no eran animales, eran seres humanos, jóvenes, asustadas, temblando de frío o de terror, vestidas con ropas gastadas que alguna vez habían sido hermosas. Silas no se movió, no quería asustarlas más de lo que ya estaban. «No voy a hacerles daño», dijo lentamente, bajando la lámpara para que la luz no la cegara. «Esta es mi casa, pero ustedes están temblando de frío y probablemente de hambre. Nadie debería sufrir así». Las mujeres intercambiaron una mirada rápida. La mayor, de quizás 25 años, tenía el rostro de alguien que ha visto demasiado en muy poco tiempo. La otra era más joven, tal vez apenas dejando la adolescencia, y se aferraba a su compañera como si fuera lo único sólido en un mundo que se derrumbaba. Pasaron segundos que parecieron horas. Finalmente, la mayor habló. «Nos escondemos». Su español era vacilante, fragmentado, pero comprensible. «Hombres malos. Buscan». Silas asintió lentamente. No necesitaba más explicaciones. Conocía las historias, sabía lo que estaba pasando en el territorio, cómo las tribus eran dispersadas, cómo familias enteras eran separadas, cómo algunos aprovechaban el caos para cazar personas como si fueran animales. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó. La mujer dudó antes de responder. 8, 9 soles. Entramos cuando casa vacía, tormenta grande. Pensamos, una noche, pero luego tú volviste. 9 días. Habían sobrevivido 9 días en ese sótano oscuro y frío, alimentándose de quién sabe qué, bebiendo quién sabe de dónde, todo, mientras él dormía arriba sin sospechar nada. Silas sintió algo apretarse en su pecho. No era miedo, era algo más profundo, más antiguo. Era la misma sensación que había tenido años atrás, cuando encontró un potro abandonado en medio del desierto,
tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Ese potro ahora era su caballo más fiel. «Tengo comida arriba», dijo finalmente. «Frijoles calientes, agua limpia, mantas». La mujer mayor lo miró fijamente, buscando en sus ojos cualquier señal de engaño. Silas sostuvo su mirada sin parpadear. Había aprendido hace mucho que la verdad no necesita adornos, que la honestidad tiene un brillo propio que cualquiera puede reconocer. «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Por qué ayudar?». Silas se encogió de hombros, un gesto simple que contenía toda una filosofía de vida. «Porque puedo, porque ustedes lo necesitan, porque mi madre me enseñó que uno no le da la espalda a quien sufre, sin importar de dónde venga o cómo se vea». La joven menor dijo algo en apache, demasiado rápido para que Silas entendiera. La mayor asintió y lentamente comenzaron a levantarse. Sus piernas temblaban, debilitadas por días de inmovilidad y escasa alimentación. Silas extendió su mano. La mayor la miró un momento y luego, con una confianza que él sabía que no había dado fácilmente en mucho tiempo, la tomó. «Me llamo Silas», dijo mientras la ayudaba a subir el primer escalón. «Chenoa», respondió ella, y señalando a su compañera, «Nayeli, mi hermana». Subieron los escalones juntos, dejando atrás la oscuridad del sótano, caminando hacia la luz temblorosa de la cabaña. Silas no lo sabía entonces, pero ese simple gesto de extender su mano había iniciado algo que ninguno de ellos podía imaginar. Los primeros rayos del amanecer encontraron a Chenoa y Nayeli dormidas junto a la chimenea, envueltas en las mantas más gruesas que Silas pudo encontrar. Habían comido en silencio la noche anterior, 3 platos de frijoles cada una, como si no hubieran probado alimento en semanas. Quizás así había sido. Silas las observó desde su mecedora, una taza de café humeante entre las manos. En la luz dorada de la mañana, podía ver mejor sus rostros. Chenoa tenía una cicatriz pequeña en la ceja izquierda, una marca que hablaba de peligros superados. Nayeli, incluso dormida, mantenía los puños cerrados, lista para defenderse de enemigos que la perseguían hasta en sueños. ¿Qué habrían vivido para llegar hasta aquí? La respuesta llegó poco a poco, en fragmentos, durante los días que siguieron. Chenoa era la que más hablaba, su español mejorando con cada conversación, como si las palabras hubieran estado dormidas en su memoria esperando la oportunidad de despertar. Su tribu había vivido en paz durante generaciones en las montañas del norte, pero hacía 3 lunas todo cambió. Hombres llegaron con papeles que decían que esas tierras ya no les pertenecían. Cuando la tribu se negó a moverse, los hombres regresaron, pero esta vez no con papeles. «Familia separada», contó Chenoa una tarde, mientras ayudaba a Silas a reparar la cerca del corral. «Padre llevado un lado, madre otro. Nosotras corrimos, Nayeli y yo. Corrimos muchos días». Silas clavó un poste en la tierra con más fuerza de la necesaria. «¿Y los hombres que las buscan?». Chenoa miró hacia el horizonte, sus ojos oscuros reflejando distancias que iban más allá de lo visible. «Ofrecen recompensa. Dicen que somos, ¿cómo se dice? Propiedad, que debemos volver». La palabra golpeó a Silas como un puñetazo. Propiedad. Seres humanos reducidos a objetos, a cosas que se pueden poseer y reclamar. El café de esa mañana le supo amargo por el resto del día. Pero la vida en la pradera no se detenía por tragedias. El sol seguía saliendo. Los caballos necesitaban ser alimentados. La tierra exigía trabajo. Y poco a poco, sin que ninguno lo planeara, comenzaron a construir algo juntos. Nayeli resultó tener un don natural con los animales. Los caballos de Silas, normalmente nerviosos con extraños, se calmaban en su presencia como si ella hablara un idioma que ellos entendían. En pocos días, el Mustang más salvaje del corral comía de su mano. «Tu hermana tiene magia», comentó Silas una mañana observando la escena. Chenoa sonrió, la primera sonrisa genuina que él le había visto. No magia, conexión. Nayeli siempre entendió a los animales mejor que a las personas. Desde niña, curaba pájaros rotos, cuidaba crías abandonadas.
A cambio del refugio, las hermanas comenzaron a enseñarle a Silas cosas que ningún libro podría contener. Chenoa le mostró plantas que crecían silvestres en la pradera, hierbas que él había pisado 1000 veces, sin saber que podían curar fiebres o aliviar dolores. Nayeli le enseñó a leer el viento, a predecir tormentas con días de anticipación, observando el vuelo de los pájaros. «El cielo habla», explicó Nayeli una tarde, rompiendo su habitual silencio. «Solo hay que escuchar». Dos mundos completamente diferentes, separados por idiomas, por costumbres, por toda una historia de desconfianza y conflicto, y sin embargo, ahí estaban, encontrando un terreno común en las tareas simples del día a día. Pero Silas sabía que esa paz era frágil. Cada vez que iba al pueblo por provisiones, sentía los ojos sobre él. Las preguntas que nadie hacía directamente, pero que flotaban en el aire como polvo. ¿Por qué compraba tanta comida un hombre que vivía solo? ¿Por qué había luces en su cabaña hasta tan tarde? El pueblo era pequeño, y los secretos no duraban mucho en lugares así. Una tarde, mientras cargaba sacos de harina en su carreta, escuchó una conversación que heló su sangre. «Dicen que hay recompensa grande», decía un hombre en la tienda. «2 indias escapadas. El que las encuentre se hace rico». Silas apretó los puños, pero mantuvo el rostro impasible. No podía mostrar interés, no podía levantar sospechas. «¿Y por dónde buscan?», preguntó otro. «Por todas partes. Llegaron cazadores hace 2 días, 3 hombres. Dicen que tienen información de que las fugitivas están en esta zona». El camino de regreso a la cabaña nunca le pareció tan largo. El sol se ocultaba tras las montañas cuando finalmente llegó, el corazón latiéndole con fuerza. Chenoa lo esperaba en el porche, su expresión cambiando al ver el rostro de Silas. «¿Qué pasa?». Silas bajó de la carreta y la miró directamente a los ojos. «Tenemos problemas. Hay hombres en el pueblo, cazadores. Las están buscando». Los ojos de Chenoa se oscurecieron, pero no con miedo, con algo más peligroso, determinación. «Entonces debemos prepararnos», dijo simplemente. Esa noche, mientras las estrellas brillaban indiferentes sobre la pradera, 3 personas de mundos diferentes se sentaron a planear su siguiente movimiento. Ninguno sabía exactamente qué venía, pero todos sabían una cosa: ya no estaban solos. Y en el territorio salvaje, eso podía significar la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Llegaron al tercer día, exactamente como Silas había temido. El sol apenas comenzaba a trepar por el horizonte cuando el sonido de cascos rompió el silencio de la mañana. 3 jinetes emergieron del camino polvoriento, sus siluetas recortadas contra la luz dorada del amanecer. Montaban caballos oscuros y vestían ropas de cuero gastado, el uniforme no oficial de quienes hacían de la cacería de personas su forma de vida. Silas los vio venir desde la ventana. Su estómago se contrajo, pero su rostro permaneció de piedra. «Al sótano», ordenó en voz baja. «Ahora. No hagan ruido». Chenoa tomó la mano de Nayeli y desaparecieron por la trampilla en cuestión de segundos, moviéndose con la agilidad silenciosa de quienes han aprendido a ser invisibles para sobrevivir. La puerta de madera se cerró justo cuando los cascos se detuvieron frente a la cabaña. Silas tomó aire, se ajustó el sombrero y salió al porche. El líder del grupo era un hombre corpulento de barba descuidada y ojos pequeños que parecían calcular el valor de todo lo que miraban. A su lado, 2 compañeros igualmente rudos observaban la propiedad con una mezcla de curiosidad y codicia. «Buenos días, amigo», dijo el barbudo, sin desmontar. Su voz tenía el tono falso de quien practica la amabilidad como táctica. «Bonita propiedad tiene usted aquí». Silas se apoyó contra el marco de la puerta, brazos cruzados, bloqueando la entrada. «¿Qué se les ofrece?» «Andamos buscando algo, o más bien, a alguien». El hombre sacó un papel doblado de su chaqueta. «2 indias, fugitivas. Hay buena recompensa por ellas». «Aquí no hay nadie más que yo». El barbudo sonrió, mostrando dientes amarillentos. «¿Seguro?
porque tenemos información de que podrían estar por esta zona. Y usted vive muy solo aquí, amigo. Nadie lo culparía si un par de fugitivas se hubieran escondido sin que usted lo supiera. Conozco cada rincón de mi tierra. Nadie se esconde aquí. Los tres hombres intercambiaron miradas. El más joven, un tipo flaco con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, desmontó. ¿Le importa si echamos un vistazo? Solo para estar seguros. Sí me importa. La voz de Silas se endureció. Esta es propiedad privada. El barbudo desmontó ahora, sus botas levantando polvo al tocar el suelo. Era más alto de lo que parecía sobre el caballo, y caminó hacia el porche con la confianza de alguien acostumbrado a intimidar. Mire, no queremos problemas. Solo entramos, revisamos, y si no hay nada, nos vamos. Simple. No. La palabra quedó suspendida en el aire como un disparo. El barbudo se detuvo a 3 pasos del porche, su sonrisa falsa desapareciendo. ¿Perdón? Dije que no. No van a entrar a mi casa. No sin mi permiso. Y no tienen mi permiso. El tercer hombre, que había permanecido en silencio hasta entonces, desmontó y comenzó a caminar hacia el costado de la cabaña. «Voy a revisar el establo», anunció. Silas se movió con una velocidad que sorprendió a todos, incluido él mismo. En 3 zancadas bajó del porche y se interpuso en el camino del hombre. «No van a revisar nada». «Apártate, viejo». Lo que pasó después fue un torbellino de movimiento y polvo. El hombre intentó empujar a Silas, pero el vaquero había pasado 30 años domando caballos salvajes, y su cuerpo sabía cómo plantarse contra fuerzas superiores. Agarró el brazo del atacante, giró y lo lanzó contra el abrevadero de los caballos. El chapoteo fue seguido por un rugido de furia. El tipo de la cicatriz se lanzó desde atrás, pero Silas lo escuchó venir. Se agachó en el último momento y el impulso del atacante lo llevó directo contra la cerca del corral, que crujió pero no cedió. El barbudo sacó un cuchillo. Silas no tenía armas, solo sus puños y 30 años de supervivencia en territorio salvaje. Cuando el hombre atacó, Silas atrapó su muñeca, la torció hacia afuera y el cuchillo cayó al polvo. Un golpe seco en el estómago dobló al barbudo por la mitad, pero eran 3 contra 1, y la ventaja numérica comenzó a pesar. El hombre del abrevadero se levantó empapado y furioso, embistiendo como un toro. El impacto envió a Silas contra la pared de la cabaña, el aire escapando de sus pulmones. Golpes, patadas. El mundo se volvió un caos de dolor y polvo, pero Silas no cayó. Cada vez que lo derribaban, se levantaba. Cada vez que lo golpeaban, respondía. Una mesa del porche se volcó. Un barril de agua se estrelló contra el suelo. La pelea se movió de un lado a otro del patio como una tormenta viva. Finalmente, sangrando de la ceja y con el labio partido, Silas logró llegar hasta donde había dejado su rifle esa mañana. Lo levantó y apuntó. «Suficiente». Los 3 hombres se congelaron. El barbudo, con un ojo hinchándose rápidamente, escupió al suelo. «Esto no termina aquí». «Sí termina. Van a subir a sus caballos y van a irse. Si los veo de nuevo en mi propiedad, no voy a hablar primero». Hubo un momento de tensión absoluta. El tipo de la cicatriz parecía querer continuar, pero el barbudo lo detuvo con un gesto. «Vámonos, por ahora». Montaron en silencio, lanzando miradas de odio puro. El barbudo se detuvo antes de partir. «Vas a arrepentirte, vaquero. Nadie se mete con nosotros y sale bien parado. Fuera de mi tierra». Los cascos levantaron una nube de polvo que tardó largos minutos en asentarse. Silas permaneció inmóvil, el rifle en alto, hasta que las figuras desaparecieron completamente en el horizonte. Solo entonces bajó el arma. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la adrenalina que lentamente abandonaba su cuerpo. Se miró, la camisa rasgada, los nudillos ensangrentados, el sabor metálico en la boca. Había ganado esta batalla, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. La trampilla del sótano se abrió lentamente. Chenoa emergió primero, sus ojos recorriendo el patio destrozado, los muebles volcados, la evidencia del caos. Cuando su mirada encontró a Silas, algo cambió en su expresión.
No era gratitud exactamente, era algo más profundo, más antiguo, reconocimiento, el reconocimiento de un alma que ve a otra por primera vez. «Estás herido», dijo, acercándose rápidamente. «Nada grave». Nayeli apareció detrás de su hermana, cargando un pequeño bolso de cuero. Sin decir palabra, comenzó a sacar hierbas y preparar una pasta mientras Chenoa guiaba a Silas hasta el porche destrozado. «¿Por qué?», preguntó Chenoa mientras su hermana limpiaba la herida de su ceja. «Podrías haber dicho dónde estábamos. Podrías haber tomado la recompensa. ¿Por qué arriesgar tu vida por nosotras?» Silas hizo una mueca cuando la medicina ardió en su piel. «Porque hay cosas que el dinero no puede comprar, y hay cosas que un hombre no puede hacer y seguir mirándose al espejo». Chenoa tradujo sus palabras al apache para Nayeli. La joven asintió lentamente y por primera vez desde que la había conocido, Silas vio algo parecido a una sonrisa en sus labios. «Volverán», dijo Chenoa. No era una pregunta. «Lo sé». «Entonces debemos irnos. No podemos ponerte en más peligro». Silas negó con la cabeza. «No van a ninguna parte esta noche. Están cansadas. Necesitan descansar. Y esos hombres no volverán hasta que se reagrupen y piensen en un plan. Tenemos tiempo». «¿Tiempo para qué?». Silas miró hacia el norte, donde las montañas se recortaban contra el cielo del atardecer. «Tiempo para preparar su viaje. Conozco una ruta, caminos viejos que nadie usa ya. Llevan a territorio donde hay otras tribus, familias que podrían recibirlas. Es un viaje largo y difícil, pero es posible». Chenoa lo miró largamente. En sus ojos oscuros, Silas pudo ver el peso de todas las decisiones que había tenido que tomar, todos los sacrificios que había hecho para mantener a su hermana a salvo. «¿Por qué nos ayudas tanto?», susurró. «No nos conoces. No nos debes nada». Silas se quedó en silencio un momento, buscando las palabras correctas. «Hace muchos años, cuando yo era joven y estúpido, me perdí en el desierto. Estuve 3 días sin agua, caminando en círculos bajo un sol que quería matarme. Cuando ya no podía dar un paso más, cuando pensé que todo había terminado, alguien me encontró. Un anciano apache, solo en medio de la nada. Me dio agua. Me llevó a su campamento. Me salvó la vida sin pedir nada a cambio». Hizo una pausa, los recuerdos brillando en sus ojos. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, me dijo algo que nunca olvidé. «En el desierto, todos somos hermanos. El sol no distingue entre pieles, y la sed tampoco. Solo sobrevivimos si nos cuidamos unos a otros». Nayeli había dejado de aplicar la medicina. Ambas hermanas lo miraban con una intensidad que él podía sentir como calor en la piel. «Esa deuda nunca la pagué», continuó Silas. «Ese anciano desapareció antes de que pudiera agradecerle apropiadamente. Pero quizás esto es mi oportunidad de devolver lo que me dieron». El sol terminó de ocultarse, pintando el cielo de púrpura y naranja. En algún lugar, un coyote aulló, y otro le respondió. Chenoa extendió su mano y la posó sobre la de Silas. «Gracias», dijo simplemente, pero esa palabra contenía océanos. Esa noche, mientras curaban sus heridas y comenzaban a planear el viaje, ninguno de los tres sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir, que la despedida sería más difícil que cualquier pelea, que algunos encuentros están destinados a cambiar vidas para siempre, pero eso vendría después. Por ahora, era suficiente estar vivos. Era suficiente estar juntos. Era suficiente haber encontrado, en medio del caos y el peligro, algo que se parecía mucho a una familia. La luna llena bañaba la pradera con su luz plateada cuando Silas terminó de cargar las alforjas. 2 caballos esperaban pacientemente junto al porche. Su yegua más fuerte, una valla de pelaje brillante llamada Canela, y el Mustang negro, que Nayeli había domado con sus manos y su silencio. Dentro de la cabaña, las hermanas revisaban por última vez las provisiones. Carne seca, frijoles, harina, cantimploras llenas de agua fresca. Suficiente para 2 semanas si administraban bien los recursos. Silas las observó desde la puerta. En las pocas semanas que habían compartido bajo ese techo,
Algo había cambiado en él. La soledad, que había sido su compañera durante tantos años, ya no se sentía como una elección, sino como una herida que apenas ahora descubría. «El mapa está en la alforja de Canela», dijo, su voz más ronca de lo normal. «Marqué las fuentes de agua y los lugares donde pueden acampar sin ser vistas. Si siguen el río hacia el norte durante 3 días, llegarán al Cañón Rojo. Desde ahí el camino sube hacia las montañas». Chenoa se acercó, el mapa enrollado en sus manos. «Lo revisamos juntas. Nayeli memorizó cada curva, cada marca. No nos perderemos». «Lo sé. Tu hermana tiene un don para recordar caminos. Vi cómo miraba las estrellas cada noche, grabando el cielo en su memoria». Un silencio se instaló entre ellos, pesado con todo lo que no se había dicho. Nayeli entró desde la habitación trasera, llevando algo envuelto en tela de colores. Se acercó a Silas con pasos lentos, casi ceremoniales. Sus ojos, normalmente esquivos, lo miraron directamente por primera vez. «Para ti», dijo en su español cuidadoso, extendiendo el paquete. Silas desenvolvió la tela con manos torpes. Dentro había una pluma de águila, larga y perfecta, con cuentas de turquesa atadas en la base. El trabajo era exquisito, claramente hecho por manos que conocían el arte antiguo de su pueblo. «Era de nuestro abuelo», explicó Chenoa. «La única cosa de valor que pudimos traer cuando huimos. Nayeli la ha guardado cada día desde entonces, esperando, no sabíamos qué». Silas tragó el nudo que se había formado en su garganta. «No puedo aceptar esto. Es demasiado valioso». «Por eso te la damos», dijo Nayeli, y sus palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta. «Abuelo decía que las plumas de águila solo pertenecen a quienes tienen el espíritu del protector. Tú nos protegiste sin conocernos. Peleaste por nosotras sin deberlo. Abriste tu casa cuando otros habrían cerrado sus puertas». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas en un idioma que no era el suyo. «Tú eres buena persona. Corazón grande. Abuelo habría dicho que tienes alma de guerrero, pero no el guerrero que busca pelear. El guerrero que pelea para que otros no tengan que hacerlo». Silas sintió algo húmedo en sus mejillas y se dio cuenta, con sorpresa, de que eran lágrimas. No recordaba la última vez que había llorado. Quizás cuando enterró a su madre, hacía ya tantos años que parecía otra vida. «Gracias», logró decir. «La cuidaré como si fuera lo más valioso que tengo, porque lo es». Chenoa se adelantó y, sin aviso, abrazó a Silas. El vaquero se quedó rígido por un momento, desacostumbrado al contacto humano, pero luego sus brazos la rodearon con una gentileza que no sabía que poseía. «Nunca olvidaremos lo que hiciste», susurró ella contra su hombro. «Cuando cuente esta historia a mis hijos algún día, les hablaré del hombre que nos devolvió la fe en la bondad». Nayeli se unió al abrazo, sus brazos delgados pero fuertes rodeándolos a ambos. Por un momento, fueron más que 3 extraños unidos por la circunstancia. Fueron algo parecido a una familia. Cuando se separaron, la luna había avanzado en el cielo. Era hora. Silas ayudó a Nayeli a montar el Mustang negro, ajustando los estribos a su medida. El caballo resopló suavemente, reconociendo el peso familiar de la joven que lo había conquistado con paciencia y cariño. Chenoa montó a Canela con la gracia natural de quien ha crecido entre caballos. Miró hacia el norte, donde las montañas esperaban como promesas oscuras contra el cielo estrellado, y luego de vuelta a Silas. «¿Estarás bien?», preguntó. «Esos hombres podrían volver». «Que vuelvan. Ya no encontrarán lo que buscan. Podrían tomar represalias». Silas sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «He sobrevivido sequías, tormentas y 30 inviernos en esta tierra. Sobreviviré a unos cuantos cobardes que cazan personas por dinero». Chenoa asintió, pero la preocupación no abandonó sus ojos. «Si alguna vez necesitas refugio, viaja al norte, más allá del Cañón Rojo. Pregunta por la tribu del Río Serpiente. Diles que Chenoa y Nayeli te envían. Te recibirán como hermano. Lo recordaré». Los caballos comenzaron a moverse.
sus cascos susurrando contra la tierra seca. Silas caminó junto a ellos hasta el límite de su propiedad, donde el camino se perdía en la pradera infinita. Una cosa más, dijo Chenoa, deteniendo a Canela. El viejo apache que te salvó en el desierto, el que te dio agua y te llevó a su campamento. ¿Sí? ¿Recuerdas su nombre? Silas cerró los ojos, buscando en memorias tan antiguas que parecían pertenecer a otro hombre. Nunca me lo dijo, solo recuerdo que tenía una cicatriz en la mano izquierda, con forma de media luna. Chenoa y Nayeli intercambiaron una mirada que Silas no supo interpretar. Nuestro abuelo, dijo Chenoa lentamente, tenía una cicatriz así. Se la hizo de joven, salvando a un cachorro de coyote de una trampa. El mundo pareció detenerse. Silas las miró, buscando señales de broma, pero solo encontró verdad en sus rostros iluminados por la luna. Están diciendo que quizás el destino nos trajo hasta tu puerta por una razón, completó Chenoa. Que quizás las deudas del universo se pagan de formas que no podemos entender. Silas se quedó sin palabras. El anciano del desierto, la pluma del águila, dos hermanas perdidas encontrando refugio en su sótano. Las coincidencias se apilaban hasta formar algo que ya no podía llamarse coincidencia. Cuídense, logró decir finalmente, ambas. Y tú cuídate, Silas, que el viento esté siempre a tu espalda y el sol nunca en tus ojos. Los caballos reanudaron su marcha. Silas las observó alejarse, dos siluetas que se hacían más pequeñas con cada paso, hasta que se fundieron con las sombras de la pradera y desaparecieron. Se quedó ahí mucho tiempo, solo bajo las estrellas, sosteniendo la pluma de águila contra su pecho. El viento de la noche susurraba entre los pastos, llevándose consigo los últimos ecos de cascos. Cuando finalmente regresó a la cabaña, el amanecer comenzaba a pintar el horizonte de rosa y oro. Se sentó en el porche, en la misma mecedora donde había pasado tantas noches en soledad, y observó nacer el nuevo día. La cabaña estaba vacía de nuevo. Pero él ya no se sentía solo, porque ahora sabía algo que había olvidado en todos esos años de silencio y aislamiento, que la verdadera riqueza de un hombre no se mide en tierras ni en ganado, sino en las vidas que toca, en las manos que estrecha, en los corazones que logra alcanzar. Guardó la pluma de águila en el lugar más seguro de su hogar, junto a la única fotografía de su madre. Y cada noche, antes de dormir, la miraba y recordaba. Recordaba a Chenoa y su valentía silenciosa. Recordaba a Nayeli y su conexión con todas las criaturas vivas. Recordaba que en algún lugar, bajo ese mismo cielo infinito, dos hermanas cabalgaban hacia la libertad. Y sonreía, porque algunas historias no terminan con finales, terminan con comienzos, y este era solo el comienzo.